¿Qué tal? Bienvenidos a este video. En el día de hoy vamos a explicar un tema que tiene que ver con la diferencia entre juzgar y explicar en la historia, ¿sí? Para entender las diferencias entre uno y otro, primero tendríamos que definir qué es uno y qué es otro. Bien, juzgar, por un lado, es emitir una valoración, ¿sí? Esta valoración puede ser en dos sentidos, puede ser positiva o puede ser negativa. Es decir, me gusta o no me gusta, ¿sí? Es bueno o es malo, es emitir un juicio de valor. Precisamente juzgar es enjuiciar, emitir un juicio es un juicio de valor que es meramente subjetivo, es decir, depende completamente de la persona que lo emite. No podemos catalogarlo como algo aceptado por todos ni aceptable, puesto que es meramente subjetivo, ¿no? Por el otro lado, tenemos la cuestión de explicar. Explicar es dar a conocer algo, dar a entender la razón de las cosas o el cómo son las cosas de la forma más objetiva posible. Es decir, de la forma en la que todos estamos de acuerdo en que es una verdad, ¿sí? Aquí el concepto de la objetividad y la subjetividad dependen enteramente, tienen que ver con la realidad, con lo que consideramos cierto, que podría ser lo objetivo, aunque lo objetivo como tal no puede ser en sí mismo, sino que es una intersubjetividad, es decir, donde todos estamos de acuerdo en que si algo es o no de esa forma, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tomar algo que tengo aquí a la mano, que es una tapa de garrafón. No pregunten por qué tengo aquí una tapa de garrafón, pero bueno, aquí la tengo. Podríamos decir, o podemos decir, que esta tapa es azul. Y hasta donde nos permite la vista, ¿sí? La tapa es azul, ¿sí? Y todos estaremos de acuerdo en que la tapa es azul. Quizás algunos dirán que es un azul cielo, otros dirán que es un azul claro, un azul, etcétera, pero es un azul. Ahora, si yo pregunto que si el azul de esta tapa es bonito, habrá gente que diga, sí, es un azul muy bonito. O habrá gente que diga, no, a mí no me gusta el azul. Es un azul, de hecho, muy feo. Es un azul muy claro. Preferiría que fuera más oscuro. Más tirándole a verde, quizás, más tirándole a morado. Pero a mí no me gusta. ¿Sí? Ok. No te tiene que gustar este color azul. ¿Sí? Eso es una idea subjetiva. Eso es un juicio de valor. ¿Me gusta o no me gusta? Eso depende solo de mí. El hecho de que la tapa es azul no depende de nadie más, ¿sí? Y todos la vemos de un color al que llamamos azul. Eso nada lo puede cambiar. Bueno, sí lo puede cambiar si pintamos la tapa o cosas así, pero no es el caso. Me refiero a que la objetividad de las cosas es esta, en el punto en el que todos estamos de acuerdo con algo y lo consideramos como cierto. La tapa es azul. Ya, si el azul de la tapa me gusta o no me gusta, o ya, eso es subjetivo. Eso sería enjuiciar. Ahora, llegados a este punto, ¿la historia debería enjuiciar o explicar? La respuesta es muy sencilla. Debería explicar. Sin embargo, ¿realmente explica siempre? No, la verdad es que no. Muchas veces la historia que conocemos es una valoración de los hechos, de los acontecimientos y de los personajes, ¿sí? Siempre o casi siempre, muchas veces, la mayor parte del tiempo, nos pintan, por ejemplo, en la independencia de México, vamos a tomar el ejemplo de los realistas y los insurgentes, que como los realistas apoyaban a la corona española y no buscaban la independencia, pues ellos eran los malos. Y los insurgentes, como Miguel Hidalgo, como María Morelos y Pavón, como doña Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, etcétera, 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 como eran los que buscaban la independencia y son los que iniciaron el movimiento armado que años más tarde, décadas más tarde, van a conformar nuestro país, pues ellos son los buenos y no es así, ¿sí? La historia debería de explicarnos que ambos bandos, los dos, defendían lo que consideraban correcto no solo para ellos, sino para su país, para su nación en sí misma, para su pueblo. Los realistas, evidentemente, tenían la idea de que lo mejor para todos era seguir perteneciendo a la corona española,
seguir siendo una colonia española, ¿sí? Habrá algunos que por sus propios intereses sí apoyaban esta idea, ¿no? Por los privilegios que tenían. Caso concreto, la iglesia tenía todo el respaldo de la corona. Evidentemente ellos necesitaban seguir siendo una colonia española. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los insurgentes traían ideas de la Ilustración que propiamente son anticlericales, ¿sí? Que igual eso no se instituye aquí en México en ese momento, ¿sí? Va a ser hasta más adelante con la reforma, las leyes de reforma. Pero bueno, regresando al tema. Nos presentan estas dos versiones de los buenos y los malos, y no, ¿sí? Son dos bandos con convicciones diferentes que a final de cuentas buscaban lo que consideraban mejor para eso. La diferencia entre explicar y juzgar a grandes rasgos es eso. La historia muchas veces juzga y nos crea héroes y nos crea villanos. Por ejemplo, Porfirio Díaz, el villano de México. No, Porfirio Díaz lo único que fue es una persona que conservó el poder por mucha fuerza a través, por muchos años a través de la fuerza, y que impuso su ideología, sí, creyendo que era lo mejor para México, ¿sí? Que eso no quita el hecho de que cometió crímenes de lesa humanidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, no fue ni bueno ni malo. Fue una persona que tomó decisiones y que esas decisiones tuvieron consecuencias. Las consecuencias, es así, pueden ser buenas o malas, o de las dos, porque hubo tecnificación, hubo avances económicos, tecnológicos, culturales, artísticos, etc. Sí, también hubo persecución de pueblos indígenas, principalmente yaquis y mayas. Hubo la ley fuga, etc. Estamos de acuerdo, ¿sí? Pero no podemos juzgar a la persona como tal, a Porfirio Díaz. Podemos juzgar sus decisiones o sus acciones y las consecuencias, pero no a la persona. Entonces la persona tendría que dejar de ser un héroe o un villano, igual Benito Juárez. Tendríamos que dejar de catalogarlo como héroe o villano. Simplemente una persona que tomó decisiones. Esas decisiones fueron las más adecuadas. En esta situación podríamos analizarlas y ver si sí o si no, ¿sí? Ahora, explicar la historia es dar a entenderla tal cual como las fuentes históricas, que eso es algo que vamos a ver en un siguiente video, nos permiten interpretar, ¿sí? La explicación objetiva de la historia de principio no puede ser posible porque va a depender siempre de una sola persona o varias que desde su perspectiva interpretan fuentes históricas. Las fuentes históricas las vamos a ver en el siguiente video. Gracias.